Hoy quiero empezar con una pregunta muy directa para ti que nos estás escuchando. Si alguien te preguntara ahora mismo cómo eres como persona, ¿sabrías explicarlo en español sin quedarte en blanco? Es verdad que cuando alguien te pregunta eso, muchas veces solo decimos soy simpático, soy tranquilo, y ya está. Y en realidad somos mucho más que una sola palabra. Claro. Porque no es lo mismo decir una etiqueta rápida que saber describirte de verdad. Decir cómo eres cuando estás con amigos, cómo reaccionas cuando estás nervioso, o cómo te comportas en el trabajo. Además, la personalidad no es algo fijo todo el tiempo. Yo, por ejemplo, con gente que no conozco soy más callado. Pero cuando tengo confianza hablo muchísimo. Eso pasa mucho. Hay personas que al principio parecen serias pero luego son súper cercanas. Y al revés también, gente muy habladora al principio que después necesita mucho espacio. Al final, hablar de la personalidad es hablar de cómo somos de verdad, no solo de cómo nos gustaría parecer. Exacto, y hay formas muy naturales de explicar eso en español sin sonar forzado. Por ejemplo, no solo decir soy nerviosa, sino decir cosas como que sueles darle muchas vueltas a las cosas o que te cuesta relajarte. O no solo decir soy tranquilo, sino explicar que no te gustan los conflictos. Que prefieres hablar las cosas con calma y que no te alteras fácilmente. Eso es. Porque cuando das un poco más de información, la otra persona realmente entiende cómo eres tú, no una versión muy básica. Y también es una forma muy bonita de conocerse mejor a uno mismo. A veces, al intentar explicarte, te das cuenta de cosas que no habías pensado antes. Totalmente. Así que hoy vamos a hablar de eso, de cómo describir tu personalidad de una forma natural, realista y muy del día a día. Yo soy M. Y yo soy Matías. Y te aseguro que nada de palabras raras ni definiciones complicadas. Vamos a hablar como se habla normalmente cuando cuentas cómo eres tú. Y mientras escuchas, piensa en ti. No hace falta que respondas en voz alta si no quieres, pero sí que te vayas preguntando, ¿esto encaja conmigo o no? Porque al final no se trata de repetir frases, sino de reconocer cuáles encajan con tu forma de ser. Una de las formas más naturales de hablar de tu personalidad en español, no es decir solo soy así, sino explicar cómo sueles comportarte en ciertas situaciones. Claro, porque no somos iguales todo el tiempo. No te comportas igual en una fiesta que en una reunión de trabajo, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, puedes decir que al principio te cuesta hablar con gente nueva, pero que cuando coges confianza eres mucho más abierto. Eso es muy real. Hay personas que necesitan tiempo para soltarse, y eso no significa que sean antipáticas, sino que son más reservadas al principio. Esa palabra es muy útil. Reservado o reservada. No es alguien frío, sino alguien que no muestra todo de sí mismo desde el primer momento. Y lo contrario sería alguien muy abierto, que habla con facilidad, que no tiene problema en contar cosas personales o en empezar conversaciones. También puedes explicar cómo reaccionas cuando hay presión. Por ejemplo, hay personas que dicen que bajo presión se ponen muy nerviosas, y otras que dicen que curiosamente se concentran más. Yo soy de esos. Cuando hay prisa o un problema, me activo más. En cambio, si todo va demasiado lento, me distraigo. Eso también dice mucho de tu personalidad. Puedes decir que trabajas mejor cuando tienes un objetivo claro, o cuando sientes un poco de urgencia. Y otra parte importante es cómo eres con la gente cercana. Hay personas que con desconocidos son muy correctas, pero con amigos son muchísimo más bromistas y relajadas. Sí, eso es muy común. Puedes decir que con confianza eres más tú mismo, que te gusta reírte, hacer bromas, o hablar de cosas más personales. Porque al final, tu personalidad no es solo una palabra. Es cómo escuchas a los demás, cómo reaccionas cuando algo no sale bien, cómo tratas a la gente. Por ejemplo, hay personas que dicen que son muy empáticas, que intentan ponerse en el lugar de los demás y entender cómo se sienten. Y otras que se definen como más prácticas.
Que cuando alguien tiene un problema intentan buscar soluciones rápidas en lugar de centrarse tanto en la parte emocional. Ninguna forma es mejor que otra, simplemente son formas distintas de ser. Lo importante es saber explicarlo. Y también ser sincero. No se trata de parecer perfecto, sino de mostrar cómo eres de verdad. Exacto. A veces incluso puedes decir que estás intentando cambiar algo de ti, como ser más paciente o no darle tantas vueltas a las cosas. Eso demuestra que te conoces y que quieres mejorar, y eso también forma parte de tu personalidad. Ahora imagina que alguien te pregunta directamente, ¿cómo eres? O descríbete un poco. Ese momento se queda en blanco a mucha gente. Totalmente. Sabes perfectamente cómo eres, pero ponerlo en palabras. ¿Cuesta? Una forma muy natural en español es empezar con algo general y luego añadir detalles. Por ejemplo, puedes decir que eres una persona tranquila, y después explicar en qué situaciones se nota eso. Claro, no es solo decir soy tranquilo, sino añadir algo como que no te gusta discutir o que prefieres pensar las cosas antes de reaccionar. También puedes combinar dos rasgos. Por ejemplo, decir que eres responsable pero a la vez bastante flexible, que te gusta cumplir con lo que tienes que hacer, pero sin ser demasiado rígido. Eso suena muy real, porque casi nadie es solo una cosa. No eres solo serio o solo divertido, normalmente eres una mezcla. Otra forma muy buena es hablar de cómo te ven los demás. Por ejemplo, decir que tus amigos suelen decir que eres alguien en quien se puede confiar. Eso queda muy natural, porque no parece que estés presumiendo, sino contando lo que otros han notado de ti. También puedes decir que sueles ser una persona positiva, que intentas ver el lado bueno de las cosas incluso cuando hay problemas. O al contrario, que eres más realista, que prefieres no hacerte demasiadas ilusiones y analizar bien las situaciones antes de emocionarte. Si quieres hablar de algo que te cuesta, puedes decirlo de forma suave. Por ejemplo, que a veces te exiges demasiado, o que te cuesta desconectar del trabajo. Eso es importante, porque demuestra que te conoces. Nadie es perfecto, y reconocerlo te hace sonar más humano y cercano. Al final, describir tu personalidad en español no es usar palabras muy difíciles. Es hablar de tu forma de ser, de cómo tratas a los demás y de cómo reaccionas en tu día a día. ¿Exacto? No hace falta sonar perfecto, hace falta sonar real. Vamos a ver ahora algo muy importante. ¿Cómo cambia tu personalidad según la situación? Porque no eres exactamente igual en todos los lugares. Claro. No hablas igual con tus amigos que con tu jefe o con un desconocido. Por ejemplo, en el trabajo puedes decir que eres una persona responsable y organizada, que cumples con tus tareas y te tomas las cosas en serio. Pero en casa, con tu familia o amigos, quizá eres mucho más relajado, más bromista, más espontáneo. Eso se puede explicar muy fácilmente. Puedes decir que en el trabajo sueles ser más formal y concentrado, pero con personas de confianza eres más abierto y divertido. Eso suena muy natural, porque muestra que sabes adaptarte. También pasa mucho que con personas nuevas eres más reservado al principio. Sí, hay gente que necesita tiempo para soltarse. Al principio observan más, hablan menos. Y luego, cuando ya se sienten cómodos, hablan más, se ríen más, muestran su lado más cercano. Eso es algo muy normal y lo puedes explicar diciendo que al principio eres un poco tímido. Pero cuando coges confianza te vuelves más hablador. Otra situación importante es cuando estás bajo presión o estresado. Ahí cambia todo. Hay personas que se ponen más nerviosas, más impacientes. Y otras que hacen justo lo contrario, se callan más, se concentran y prefieren estar solos un rato para pensar. Hablar de esto también es parte de tu personalidad. Puedes decir que cuando estás estresado necesitas un poco de espacio o que tiendes a ponerte más serio. Eso demuestra que te conoces, que sabes cómo reaccionas en diferentes momentos. Y eso es muy valioso cuando hablas con otras personas,
porque no solo dices cómo eres, sino cómo funcionas. Al final, tu personalidad no es una sola palabra. Es cómo eres con los demás, cómo cambias según el lugar, y cómo reaccionas cuando las cosas no van como esperabas. Y ahora que hemos hablado de cómo eres, de cómo cambias según la situación y de cómo puedes explicarlo, te das cuenta de algo importante. No necesitas palabras difíciles para hablar de tu personalidad, necesitas claridad y sinceridad. Exacto. No se trata de parecer perfecto, sino de saber describirte con naturalidad. Porque tu forma de ser no es una lista de cualidades bonitas. Es cómo hablas, cómo reaccionas, cómo tratas a los demás, y cómo te sientes en diferentes momentos. Y cuanto mejor sabes explicar eso en español, más reales y más profundas se vuelven tus conversaciones. Por eso te animamos a practicar. Piensa en 3 palabras que te describan bien. Luego intenta explicar por qué. Por ejemplo, no solo decir soy tranquilo, sino explicar que no te gustan los conflictos y prefieres hablar las cosas con calma. O no solo decir soy responsable, sino contar que siempre cumples lo que prometes y que la gente puede confiar en ti. Eso es hablar de tu personalidad de verdad. Eso es comunicar quién eres. Y eso conecta mucho más que cualquier frase aprendida de memoria. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué 3 palabras crees que describen mejor tu personalidad? Y si quieres que en los próximos vídeos hablemos de situaciones reales para practicar español, como entrevistas, amistades o conversaciones del día a día, también puedes decirlo. Nos encanta leerte y crear contenido que te ayude a hablar de tu vida real, no de frases vacías. Gracias por estar aquí aprendiendo con nosotros. Y recuerda, tu personalidad ya es interesante. Ahora también sabes cómo expresarla en español.